querido y en manera personal. Hoy leía justo un mensajito que uno de los grupos de oración que tenemos en el distrito colocaba y decía, ¿no? Era una imagen, decía, ore por su pastor. Y me llamó la atención, entonces entré, ¿no? A mirarlo un poquito más detallado y decía, usted nunca sabe en qué condición puede encontrarse su pastor. Entonces ellos, en los motivos diversos que colocan, uno de los hermanos encontró esa linda imagen y la colocó. Y me hizo muy bien saber que hay varios hermanos que oran por su pastor también. Así que vamos a orar. ¿Qué les parece si dedicamos tiempo a orar y luego nos preparamos para abrir juntos este libro maravilloso que es la palabra de Dios y que Dios siempre tiene un mensaje para darnos? Vamos a orar. Amado Padre que estás en los cielos, cuántas gracias te damos porque tú llegas a nuestros corazones con consuelo, con ánimo, con esperanza y sobre todas las cosas, con el bálsamo y la paz que viene del cielo. En esta hora, Señor, encomendamos la familia de Delia. Tú sabes, Señor, los motivos que ella ha presentado, pero especialmente uno de ellos, y es que sus hijos puedan acercarse cada día más a Jesús y que ellos puedan estar también cerca de ella en esta experiencia espiritual que se está teniendo. Oramos por Gladys, Señor, por los motivos de oración que ella presentó, especialmente por Walter. Tú conoces, Señor, que hace 3 meses está en esta condición de salud compleja. Te pedimos que estés acompañándolo a él también y que esté cerquita. Oramos por Elba, agradecidos tanto, Señor, porque ella oraba mucho durante los últimos cultos para que su iglesia pueda abrirse y gracias a Dios ahora se están pudiendo hacer cultos más seguidos. El pastor de su distrito está teniendo una campaña de evangelismo a través de las profecías. Bendícelos, Señor, a ellos y que puedan seguir trabajando tan lindo como hasta ahora. Oramos, Señor, por los motivos de oración de Luis y de Ana. Gracias, Padre, porque ellos han visto que en la fe de Marta y en los motivos que se presentan ante ti, Señor, tú siempre respondes, porque tiene poder la oración sincera. Gracias, Señor, por tener parte en un culto de oración. Estos cultos de oración nos fortalecen el corazón, nos aunan los unos a los otros y sobre todas las cosas nos acercan a tu trono, que es el trono de gracia, donde encontramos socorro, encontramos ayuda y mucho consuelo. Oramos, Señor, también por Victoria y también por Zenón. Gracias, Señor, por los motivos que ellos siempre presentan y ellos nunca dejan de pedir por los jóvenes, Señor. Oramos por ellos, para que ellos puedan encontrar en tu iglesia una familia, un lugar de consuelo, de protección, de ayuda, de ánimo. Señor, oramos por nuestros jóvenes. Sabemos que el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar, y especialmente los jóvenes. Pero te rogamos, Señor, este es un grupo de oración de mucho poder. Sabemos que cuanto más oramos hay más poder. Cuanto menos oramos, menos poder tenemos. Por eso, Señor, en este culto no podemos dejar de interceder los unos por los otros. Por eso te dejamos a nuestros niños en tus manos, a nuestros jóvenes en tus manos. Pero, Señor, no me puedo olvidar de nuestros adultos. También tienen luchas, también tienen dificultades, también tienen desánimos. Oro para que ellos, Señor, se puedan acercar más a Jesús. No importa la edad que tenemos, Señor, que pueda ser una oportunidad de cada uno de nosotros tomar conciencia de la necesidad que tenemos personal de buscar a Jesús en nuestra vida. Oramos, Señor, también para que estés con Pedro y con Luz, Señor, por los estudiantes de la Biblia que ellos están estudiando, por aquellos, Señor, que a través del trabajo misionero que ellos tienen y que otros hermanos de la iglesia tienen, están tomando decisiones para bautizarse, Señor. Gracias, Padre, porque ya estamos soñando que en el sábado 18 podamos tener un hermoso bautismo en nuestra iglesia con 3 jovencitos allí, fruto del trabajo del Club de Conquistadores y de Aventureros y de los padres y de tantas otras personas. Señor, te pedimos desde ahora para que en esa semana donde vamos a tener al pastor Elvio Silvero con una campaña de evangelismo de manera presencial, Señor, sea de gran bendición y no solamente podamos ver frutos de vida eterna, sino también la alegría de ver personas transformadas por la obra del Espíritu Santo. Señor, en este momento vamos a abrir tu palabra y seguramente van a haber muchas distracciones a nuestro alrededor, porque a veces estamos en casa y siempre hay algo para atender. Pero Padre, te ruego que el Espíritu Santo pueda llegar a nuestros hogares y pueda tomar toda nuestra atención
para simplemente ocuparnos en lo que es necesario. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Bienvenida, Romina, también. Perdón que no abrí los ojos ahí, sino también hubiera orado por vos y por Gustavo, pero sé que el Señor conoce y sabe los motivos de oración que ustedes tienen y me alegro que estés aquí con nosotros. Bienvenidos. Hermanos, quizás simplemente hacer un paréntesis porque del último sermón que tuve con ustedes allí en la iglesia, justo hacía 6 sábados que mi papá había predicado el último sermón. Terminó siendo la iglesia de Parque Patricios la última iglesia donde mi papá predicó, así que para nosotros como familia siempre quedará esa hermosa satisfacción de haberlo visto predicando mi papá allí en la iglesia de Parque Patricios. Hasta su último sábado que pudo estar en una iglesia, fue la iglesia de Parque Patricios. Gracias a Dios en ese momento Gustavo, perdón, no sé si fue Gustavo o Milton, pero grabaron la transmisión y entonces quedó un sermón que tanto la iglesia de Parque Patricios lo subió en la internet como en el canal de mi papá, y él, motivado por ese tema que le había dado, grabó todavía 2 cortitos más temas sobre el tema de la muerte. Parece ser como que papá se estaba preparando para algo que nosotros ni siquiera sabíamos, pero dejaba una esperanza, un consuelo, un ánimo, ¿no? No solamente para él, sino para los familiares por los cuales él pensó este tema, ¿no? Porque él, cuando predicó a la iglesia de Parque Patricio, estaba pensando en 2 primas que estuvieron ese sábado en la transmisión de Zoom. Así que fíjense la importancia que tiene, ¿no? De que nosotros podamos conectar a las personas en donde están. Una de esas primas que escuchó ese sermón en la iglesia de Parque Patricio estaba en Ushuaia, la otra estaba en Mendoza, y ambas estaban preocupadas por este tema porque en sus propias iglesias, cuando fueron a hablar con su pastor, le preguntaron, claro, ellos no son adventistas, pero tenían una preocupación. Y entonces una de ellas, que perdió su esposo hace varios años, le pregunta a su pastor y le dice, bueno, mire, le tengo una pregunta. ¿Dónde está mi esposo? ¿Qué piensa usted, ¿no? A través de lo que pasó, su muerte? Y entonces el pastor le respondió, le dijo, mire, yo no lo conocía a su esposo, yo no sé si está en el cielo, según sus creencias, ¿no? O está en el infierno. La verdad que no sabría qué decirle. Esa respuesta, obviamente, para mi tía, la prima de mi papá, la devastó, ¿no? Y entonces, sin respuestas óptimas en su propia fe religiosa, le pidió a su primo que le envíe un par de textos de la Biblia para poder entender dónde estaba su esposo. Y bueno, y obviamente cuando mi papá le explicó lo que dice la Biblia, eso dio un poquito más de consuelo, de ánimo y de ayuda. Así que bueno, nosotros decíamos, ¿cómo es la palabra de Dios? La palabra de Dios da consuelo, y cuando podemos acercarnos a la Biblia, la palabra de Dios, nos da ánimo. Hoy vamos a leer un texto de la Biblia que aparece en el libro de Lucas, y yo voy a invitarlos a que podamos juntos reflexionar en el capítulo 10, versículos 38 al 42. Esta es una perícopa. ¿Qué significa perícopa? Un corte en la historia, un proceso, ¿no es cierto?, en el cual el autor bíblico deseó dejar registrado lo que sucedió en la vida de Jesús. Y es muy interesante porque esta historia no aparece ni en el libro de Mateo, ni en el libro de Marcos, ni en el libro de Juan. ¿Por qué Lucas lo registra o cómo llega a registrarlo? Bueno, ustedes saben que los primeros 4 versículos del capítulo 1 nos cuenta que Lucas no solamente era un médico, sino también un investigador, y entonces escribe este evangelio y le dice a Teófilo, ¿no es cierto?, aquel del cual le estaba escribiendo esta carta, ¿no?, que ya se había tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre ustedes han sido ciertísimas, pero dice que me pareció a mí bien, investigando con diligencia, ordenar, ¿no es cierto?, y colocarlas en orden y todas las cosas desde su origen, y escribírtelas, dice, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cuales has sido instruido. La intención de Lucas era que este hombre
pudiera, por lo menos a través de este evangelio, de esta buena nueva, seguir un poco las historias de Jesús y poder conocer lo que ellos podían ir a través de la fe creyendo en ese hombre que había vivido en Palestina. Y entonces, antes de leer este texto, en el día de hoy, en el grupo de mi familia, una de las tías había compartido esta reflexión y me gustaría compartirla con ustedes. Y ella colocó esta serie de frases. Miren lo que dice acá. El título es Lo útil y lo valioso. Hay cosas útiles y hay cosas valiosas, ¿cierto? Una camisa es útil, un abrazo es valioso. Un zapato es útil, una caricia es valiosa. El dinero es útil, la amistad, la familia, la bondad son valiosas. Y paradójicamente, lo útil tiene un precio y lo valioso es gratis. Sin embargo, muchas veces valoramos más lo útil que lo valioso. Qué interesante, ¿no? A veces hay cosas útiles que tienen un precio, pero las cosas que son valiosas son gratis. Y a veces nos puede parecer o nos puede pasar lo mismo en el ámbito de iglesia y en el ámbito general, en donde hay cosas que son útiles, pero hay cosas que son valiosas y que tienen un valor tan importante que no podemos dejar de destacar. El texto bíblico de Lucas capítulo 10, versículo 38 en adelante nos cuenta la siguiente historia de Jesús. Aconteció que yendo de camino, entró en una aldea y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Marta, ustedes saben que María y Lázaro vivían en la ciudad de Betania, una ciudad que estaba de camino, una aldea que estaba de camino hacia Jerusalén. Muchas veces Jesús había estado en ese lugar. Y es interesante que Jesús amaba ir a visitar a sus amigos. Ustedes se recuerdan el libro de Juan capítulo 11, cuenta que incluso estos amigos en algún otro momento pasaron por la pérdida o la enfermedad de su hermano Lázaro y claro, esa enfermedad los llevó a que ellos llamaran a Jesús. Y Jesús, ustedes se recuerdan, ¿no? Fue ese momento en donde él dio esa frase significativa: yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, ¿no? Seguimos leyendo el versículo 39 y dice así: esta, hablando de Marta, tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria. Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Es una historia linda de Jesús y el texto bíblico termina allí la historia y ya salta, ¿no es cierto?, con una serie de informaciones o de enseñanzas de Jesús acerca de la oración bueno, sigue comentando otras enseñanzas de Jesús. Pero permítame en esta noche poder hablar de este tema de lo valioso y lo útil. Claro, no podemos cargarle todas las tintas a la pobre Marta, ¿cierto? Acá tenemos a Marta García y yo me imagino que entenderás, Marta, que estamos hablando ahora de la discípula de Jesús, ¿no es cierto? Pero usando este concepto tan lindo de Marta, ¿no? Una Marta laboriosa, una Marta dedicada, una Marta servicial, no podemos descuidar de atender este gran servicio que tenía Marta por Jesús. Y cuando imagínense ustedes que no había esto de un WhatsApp, ¿no? Decir: Marta y María, miren, yo voy a pasar por la ciudad, la casa de ustedes,
los vamos a ir a visitar ahí, así que esté todo listo y preparado. No, cayeron de sorpresa, ¿no? Cayeron de repente sin mucho previo aviso. Me imagino que de repente habrá habido algún niñito por ahí corriendo, que estos que siempre están medio cerquita, ¿no es cierto?, corriendo hasta la casa de Marta y María. Jesús está viniendo, Jesús, y capaz que apenas habrán tenido eso, pero la Biblia no nos cuenta, simplemente nos dice que llegó a la casa de Marta y Jesús nunca iba solo, apenas tenía 12 hombres, ¿no? Y siempre habrá habido un colado, como era estas cosas, y ustedes saben cómo somos los hombres, ¿no? Nos gusta comer y de lo lindo, ¿no? Pobre ahí, a Luis siempre le chantan ahí que somos de los que nos gusta comer, pero bueno, es así, ¿no? Los que son discípulos de Jesús nos gusta, ¿no? Más cuando llegan ciertos horarios y más cuando hay gente que cocina rico, ¿no? Uno siempre se acerca con otro estómago, ¿no? No sé por qué, pero parece ser que la experiencia de los discípulos, los que seguimos a Jesús, nos gusta comer bien y estar bien alimentados. Y Marta no era la excepción. Ella sabía, como buena mujer, ¿no es cierto?, de ese tiempo, atender las necesidades de la casa, atender las necesidades del hogar. Probablemente había muchas cosas que una ama de casa en ese tiempo tenía que tomar en cuenta. Muchas también tenían sus comercios, sus actividades, pero ya las cuestiones de la casa se sumaban, ¿no? Entonces había que tener listo la harina para poder molerla, no era como ahora, ¿no? Que uno decía, bueno, voy a buscar 1 kilo de harina allí y entonces preparo algo rapidito. No, había que traer la piedra esa, ¿no es cierto?, que se movía circularmente, entonces ir poniendo los granos y ir desgranando y se iba haciendo la harina. Había que ir a buscar agua porque no había agua potable, así que había que ir a buscarlo al pozo. Había que conseguir, ¿no es cierto?, las verduras, había que espantar por ahí los animalitos para que esté todo en condiciones. Había mucho para hacer. Uno por ahí se le carga un poquito las tintas porque parece ser que Marta estaba como preocupada por los quehaceres, ¿no? Siendo que hay necesidades a veces de atención y que cuando llega a cierto horario todos empiezan a mirar o a la ama de casa, ¿no es cierto?, o a alguna persona allí al lado. Nos ha pasado aquí en estos días que uno está quizás con menos hambre que lo normal, ¿no? O sea, y de repente hay algún familiar que llega para saludar, para animarte, y de repente dice, bueno, ¿y ustedes van a comer algo? Porque yo también podría acompañarlos si quieren, ¿no? Entonces uno a veces está hasta sin ganas de comer, o come a veces cuando está uno un poquito con el duelo, ¿no? Un poquito más tarde, total, uno se va dando cuenta que quizás una charla, una conversación es mucho más valiosa que algo que es tan útil como comer, ¿no? Y a veces nos pasa, aunque eh, es muy hermoso también encontrar que hay gestos que te llenan el corazón, ¿no? Como alguien que golpeó la casa de la mami los otros días y le decía, no vine a quedarme mucho tiempo, simplemente traje esta tartita, traje esto, era para saludarte y yo sé que ustedes capaz que ni tienen tiempo ahora para cocinar, pero yo les traje esto. Chao, 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 no quedamos mucho más, tomen esto y esto es para ustedes. Eso llena el corazón y el alma, ¿no? Porque uno sabe que esa gente es atenta, es servicial, es entendida en el dolor que la persona siente y no queda más para un ratito simplemente traer un gesto de cariño que llena el corazón, nada más. Uno aprende mucho, hermanos, aún cuando está pasando en estos momentos, ¿no? O sea, aprende la importancia de un gesto, la importancia de hacer asertivos, de los momentos donde uno tiene que estar, y ese mensajito cercano es muy importante. Y Marta sabía seguramente todas esas cosas. Ella quería atender bien a Jesús. ¿Cómo no va a poder atender a su maestro? Jesús era el ser que todos querían estar al lado, todos querían ser parte. Algo así como le pasaba a Lionel Messi ahora cuando, ¿no es cierto?, llegó a París y la gente se acercaba, ¿no es cierto?, para ofrecerle, ¿no? Mirá, yo te puedo, si vos necesitas algo, contá conmigo, ¿no? ¿Quién no quería ser
en estas últimas semanas amigo de Messi? Todos querían ser, ¿no? Y uno miraba ahí por las noticias, ¿no? La gente que se acerca simplemente para ofrecerle, ¿no? Alguna ayuda, un gesto. Bueno, imagínense a Jesús, era mucho más importante que Lionel Messi, ¿no? Era famoso Jesús, la gente quería estar cerca de Jesús, los niños se acercaban, los adultos venían a preguntarle, los sabios de los pueblos venían a escucharlo, porque se veía un joven que tenía poder, tenía palabras de ánimo, tenía enseñanzas que ni siquiera lo encontraban ellos en los rabinos. O sea, escuchar a Jesús era escuchar a un sabio, y muchas veces se dan cuenta que hasta hablaba cosas con una autoridad que ni siquiera ellos habían escuchado en otras enseñanzas, ¿no? Eso, escucharlo a Jesús era todo, ¿no? Y Marta, claro que quería escuchar a Jesús, pero parece ser que le ganó más la atención, ¿no? De poder atender otros quehaceres, de los cuales María, colocado a los pies de Jesús, empezó a adquirir esa sabiduría que viene de lo alto. Qué hermoso de haber sido escucharlo Jesús. Estar a los pies de Jesús parece ser que la llevó a ella a poder prestar atención a cada gesto, a cada enseñanza, a cada atención de historia, ¿no? Que Jesús contaba, y que llenaba el corazón de una mujer que por muchos años había vivido momentos difíciles. Ustedes creo que saben, la historia de María no había sido fácil. Incluso Jesús había tenido que echar 7 demonios de la experiencia de ella, de su vida. Había tenido una vida muy tortuosa, muy distante de Dios. Y ahora escucharlo a Jesús traía consuelo, traía ánimo. Empezaba Jesús a poderle dar a ella también nuevamente el deseo de poder estar cerca de Jesús, de acercarse al Maestro. Yo sé que quizás mi internet no es muy bueno porque acá donde estoy está lloviendo, pero ahora creo que volvió. ¿Saben? María tenía ese deseo sincero de escuchar a su maestro, porque no solamente era un gran maestro, sino también había sido la persona que le había acercado a Jesús mucho más. La había puesto a disposición, ¿no es cierto?, de los tesoros del cielo. Y María dijo, yo no me voy a perder esto por nada del mundo. No es que María no haya sido hacendosa o no haya sido conocedora, pero, pero ese momento daba para sentarse con los discípulos y seguir escuchando. Ya habría momentos para poder comer, ya habría momentos para poder atender todo. Solamente que hasta por momento parece ser que Marta se toma alguna recriminación, ¿no? Quizás porque capaz que Marta era un poquito más grande que Jesús y sintió que el maestro no se estaba dando cuenta. Quizás también porque de alguna manera exponiéndola públicamente a María la iba a dejar en ridícula en ridículo, y quizás hasta capaz que iba a ganar la confianza de Jesús para decirle, y la verdad que sería bueno que le ayudes a Marta, pobrecita, ¿no? Marta está atendiendo solita, y quizás Marta creyó que exponiéndola, solamente que Jesús sabía trabajar ciertas situaciones. Jesús era muy asertivo. No creo que se haya sentido mal Marta de haber escuchado las palabras de Jesús. Depende un poquito de la entonación, como decimos las cosas, ¿no? Y a veces nos puede parecer como que hasta Jesús la haya recriminado. Me gusta pensar, no lo dice la Biblia, me gusta pensar de que después de haber escuchado esa invitación de Jesús, Marta dejó lo que estaba haciendo y se sentó al lado de María para escucharlo a Jesús y entender lo que Jesús estaba diciendo. No se lo decía de manera recriminativa, sino de una manera animada y feliz, porque Jesús le hace una mención muy interesante. Versículo 42, primera parte. Pero solo una cosa es necesaria. Solo una cosa es necesaria. ¿Qué diría Jesús si estuviera en esta noche con nosotros?
si nos visitaran esta noche aquí en la iglesia de Parque Patricios y de repente dijera, ¿saben qué, amigos? Una sola cosa necesitan ustedes. A mí me gustaría escucharlo, ¿cierto? Me gustaría decirle, Jesús, ¿qué necesitamos nosotros? ¿Qué es lo más valioso que nosotros necesitamos? Porque cosas útiles todos tenemos. Y quiero abrir mi corazón, miren, en la iglesia nosotros tenemos muchas cosas que son útiles. Tenemos cultos que son útiles. Tenemos reuniones y actividades que son muy útiles. Tenemos responsabilidades que son muy útiles. Tenemos compromiso que es muy útil y uno diría necesario. Pero si Jesús pasara por esta noche y dijera, miren, ¿saben qué? Una sola cosa es necesaria para la iglesia. A mí me gustaría escucharlo. Y parece ser que en ese momento, a Marta y a María, en ese contexto, Jesús le dijo lo que era necesario. Claro, comer es algo útil y todos necesitamos comer. Atender a la mesa y ser servicial es algo útil, pero Jesús quería darle a Marta y a María y a los que estaban escuchando algo que era valioso y que nadie les quitaría eso. Y Jesús se los dijo, ¿no? Una sola cosa es necesaria y María ha escogido la correcta. ¿Qué estaba haciendo María? Estaba escuchando al maestro. Estaba escuchando, pero con atención. Estaba escuchando las palabras de aquel que creó los cielos y la tierra. Estaba escuchando con atención las palabras de su maestro porque daban vida eterna, daban consuelo, daban ánimo, daban dirección, enseñanza. Y María no se quería perder ninguno de esos detalles. Parece ser que en la vida de los cristianos también podemos estar haciendo cosas que son muy útiles, pero hay cosas valiosas que cuando las empezamos a tomar en cuenta, no hay nada de este mundo que nos quite su atención porque entendemos qué es lo necesario y qué es lo que necesita nuestro corazón, que es lo valioso, lo que el Dios de los cielos quiere hoy también darle a la iglesia de Parque Patricio y a tu propia existencia personal. Se cuenta que la familia Wesley, una familia de gente que vivía en Gran Bretaña, no era muy pudiente, es más, ellos habían perdido a su papá y entonces la mamá había tenido que criar a varios de sus hijos solitas. De esa familia, 2 jovencitos salieron pastores. Y ellos siempre recordaban que la mamá, antes de ir a ellos a descansar cada noche, y a pesar de que tenía muchas cosas para hacer, la mamá se arrodillaba al lado de la cama de cada uno de sus hijos y oraba con ellos. Claro, había muchas otras cosas para hacer, seguramente que habían ropita para remendar, ropa para lavar, sacar pan del horno, seguramente había muchas cosas, pero esa mamá primó la vida espiritual de sus hijos, a tal punto que esos 2 jovencitos fueron parte de un movimiento que sacudió el mundo en ese tiempo, ¿no es cierto? Y ellos, la religión metodista, fue un movimiento que llevó una experiencia de búsqueda sincera de Dios. ¿Cómo surgió esto? ¿Será que los pastores Wesley, de un método, porque por eso se hablaba, ¿no es cierto?, del metodismo, ellos eran muy metódicos en la búsqueda de Dios? No, simplemente hicieron algo que aprendieron de su mamá, algo valioso, algo de buscar a Dios, de tener un revivamiento, una reforma en la vida espiritual de ellos. Y entonces ellos hicieron un revivamiento de tal manera que los empezaron a llamar los metodistas, aquel grupo de personas que buscaban a Dios metódicamente con una experiencia crucial
¿no? Que transformó la vida de esas de sus hijos. Es verdad que hay cosas que nosotros todos decimos, bueno, pero yo necesito un listado, ¿no? De lo que opera de una persona, ¿no? En mi hogar, en mi casa. Pero mi querido hermano, no dejes dedicar lo más importante, lo más valioso, tu vida de comunión con Dios, tu relacionamiento personal con Jesús, tu experiencia de poder buscarlo cada día a Jesús y escuchar de parte de Jesús lo que Él tiene para decirte a ti. Porque para todo lo demás siempre habrán actividades, pero para Dios le tenemos que dar el primer lugar. En estos días, a raíz del fallecimiento de papá, surgieron muchas historias de las cuales yo había algunas escuchado y otras siempre nos hacen bien, nos llenan el corazón. Y mi mamá nos contaba la experiencia de mi papá a los 12 años, cuando tomó la decisión de bautizarse. Claro, mi papá había quedado huérfano al año, a los 5 años mi abuelo se vuelve a casar, se encuentra con una mujer donde forma un nuevo hogar, y la abuelita, o sea, la abuelastra, la persona, ¿no es cierto?, la abuelita la madre de esta madrastra que ahora le iba a tocar en suerte, era una mujer muy fiel y muy adventista, a tal punto que Elena, esa abuelita, lo invitaba a papá a poder ir apenas a los 6, 7, 8 añitos, ir a acompañarla a recibir el sábado en casa. Y en estos días que falleció papá, una prima que vive ahí en el barrio todavía, en donde está la casa paterna de mi papá, la llamaba a mi mamá y le decía, qué bárbaro, dice, yo siempre recuerdo que la abuelita Elena nos invitaba a Oscar y a mí, dice, a recibir el sábado con ella, y esos momentos son inolvidables, como nieto o como nieto postizo del corazón, ¿no es cierto? A ellos les recordaban, ¿no es cierto?, y no se podían olvidar el impacto de una mujer que era una fiel cristiana, una mujer que tenía una convivencia con la vida espiritual a tal punto que la única foto que nosotros guardamos, la única que de alguna manera llegó a quedarse en nuestra familia, es una fotito que está la abuelita Elena, yo nunca la conocí, pero es una foto en donde ella está leyendo su Biblia. La única foto que nosotros tenemos de esa mujer. El testimonio de esa mujer y de esa foto que me recuerda, ¿no es cierto? En estos días recordaba a mi mamá el momento del bautismo de mi papá, porque mi papá, a pesar de que esa abuelastra era adventista, tanto su papá como su madrastra no tenían experiencia, ¿no es cierto?, en la vida espiritual adventista, no eran adventistas, pero mi papá empezó a acompañarla a esta abuelita, y todos los viernes de noche, como guardaban el sábado y iban al cultito ahí, esta abuelita les enseñaba de estas enseñanzas bíblicas, le permitía muchas veces decirle, y Oscar, ¿no querés quedarte conmigo a dormir esta noche? Así me acompañás, así yo no estoy solita, y mañana vamos a la iglesia. Y mi papá estaba encantado, ¿no? Imagínense ir a la iglesia. Así que a los 8, 9, 10 añitos ya papá iba a la iglesia, donde los diáconos y diaconisas de ese tiempo nos contaban, cuando ya éramos más grandes nosotros, que más de una vez lo tuvieron que agarrar de las orejas a mi papá para poderlo poner en vereda, porque hacía un poquito de berrinche y bochinche a veces en la iglesia, pero a tal punto mi papá quería ir a esa iglesia. Y a los 12 años decidió bautizarse. El pastor Dargenio estaba dando una semana de oración, y entonces hizo un llamado y papá pasó. Y entonces dijo, bueno, el sábado va a haber bautismo, y iban a haber 2 bautismos, el de una señora y el de papá. Y entonces el pastor Dargenio avisó, ¿no es cierto?, que el sábado habría bautismo, y lo llamó a papá y le dijo, mirá, avísale a tu familia porque sería bueno que ellos sepan. Así que él fue hasta su papá y le dijo, papá, yo me quiero bautizar.
y el papá le dijo, no, yo no quiero que vos te bautices, sos muy chico, vos no sos todavía, ¿no? Y él había aprendido que lo más importante era entregar su vida a Jesús. Así que él le avisó al papá, mirá papá, igualmente yo di mi palabra que me iba a bautizar y vos siempre me avisaste, me contaste que cuando uno da su palabra no la puede cambiar, así que yo le hablé al pastor y yo di mi palabra, así que tengo que bautizarme. Es muy interesante porque ese sábado de tarde él preparó su bolsito, pasó por la casa de la abuelita y le dijo, mirá, abuelita, yo me voy a bautizar, y por alguna razón la abuelita tampoco pudo ir, así que mi mamá contaba que él se preparó su bolsito, imagínense, su bolsito bautismal, todas sus cositas, y llegó a la iglesia solito. El pastor lo recibió y le dice, mirá, la otra señora que se iba a bautizar no se va a bautizar, una cuestión ahí personal de ella, último momento, así que, ¿qué querés que hagamos? No, pastor, yo vengo acá para bautizarme. ¿Y tus papás? No, dice, no, no apoya mi decisión, pero yo estoy convencido por lo que yo aprendí, así que yo voy a avanzar. Y eso no le permitió a mi papá perder su espíritu, su ánimo, ¿no? A pesar de todo eso, fíjense, las ganas de lo que había aprendido de Jesús, no dejarlo. Y fueron muchos años de experiencia, 50 años de adventista tuvo papá. Lindos 50 hermosos años de aprender de Jesús y de vivir lo que él había aprendido. Dios permita que nosotros también aprendamos a vivir de acuerdo a lo que Jesús nos enseñó. Amén. Hay cosas valiosas en la vida, hay cosas valiosas. Amén, pastor. Y Jesús nos enseñó lo valioso. Qué hermoso. Es la esperanza que tenemos. Jesús lo va a resucitar en Sin lugar a dudas. la gloriosa mañana eterna. Es la esperanza. Quizás la enseñanza de Lucas es que aprendamos de María y de aquellos que pusieron a Jesús en primer lugar. Hay muchas cosas útiles para hacer que tienen su precio, pero lo valioso es gratis. La salvación, hermanos, es gratis. El estar al lado de Jesús cada día es gratis. Y es lo hermoso de tener una relación personal con Jesús. En aquel día, hermanos, el Señor no vendrá en las nubes del cielo y dirá, vos estabas cada día a horario o tenías un cargo en una iglesia o dabas muy buenas ofrendas o tenías años de adventista, sino que dirá, te conozco. Te vi muchas veces a mis pies, escuchando mi palabra, dedicando este tiempo, fíjense, este tiempo valioso, yo lo felicito, miren, 1 hora de su día para estar en comunión con otros hermanos y buscando a Dios de todo corazón. Los felicito, eso es algo que nadie les va a quitar. Esa experiencia que ustedes están teniendo del poder de la oración, de traer sus motivos de oración, es algo valioso, hermanos. No dejen de hacerlo, de tener este encuentro con Jesús. Nos hace bien como iglesia, nos hace muy bien. Que el Señor nos permita seguir aprendiendo de las Marías, de las Martas y sobre todas las cosas de Jesús, de estar a los pies de Jesús. Que nadie quite tu vida de comunión personal con Jesús. Yo sé que en poquitos días más se están cerrando las inscripciones del material para escribirnos con la escuela sabática, con el material para el próximo año. Y todavía tenemos algunos hermanos que están pensando si lo compran. Y a veces dejamos de nutrirnos del buen maná, del buen alimento. Simplemente considérenlo, no dejar de tener su vida de comunión personal con Jesús todos los días. Es algo que nos hace bien. Que Dios bendiga a la iglesia y que tengan una hermosa noche de comunión con Dios también.
Muchas gracias, pastor, y que Dios lo bendiga mucho, le dé consuelo en estos días de dolor, y gracias por acompañarnos. Y a todos los presentes también, gracias hermanos por estar presentes. Nos vamos a acordar en nuestras oraciones todo lo que se habló recién, así que Dios los bendiga a todos. Gracias por estar. Y le vamos a pedir a nuestro anciano, que está con la camarita prendida, a Luis García, si cierra la reunión con una oración. Oremos. Padre nuestro que estás en los santos cielos, Señor, te rogamos que en tu gran amor, Señor, nos sepas perdonar nuestras faltas, nuestros pecados y que nos enseñes a depender más de ti, Señor, estar más junto a ti cada día, Señor, en nuestra vida. Que también nuestro tiempo, Señor, lo diezmemos y como mínimo podamos entregarlo a ti, Señor. De tener una relación personal contigo, Señor, más allá de darte a conocer. Te rogamos que, Señor, seas real en nuestra vida, que cada paso que demos tú estés con nosotros, lo que hablemos, lo que digamos y lo que hagamos sea para tu gloria y honra, Señor, y para que te conozcan a ti. Te agradecemos todo esto en el dulce y santo nombre de tu Hijo amado Jesús, nuestro hermano mayor y redentor. Amén. Amén. Nos vemos el próximo miércoles. Ahí dice Pedro para una foto. Bueno. Muy bien. Romina y Carolina no encendieron las cámaras. Bueno, Sí. a las 3 voy a sacar la foto. A la 1, a las 2 y a las 3. Gracias a todos por estar. Nos vemos. Bendiciones. Gracias, pastor. Un abrazo grande a su mamá. Un abrazo grande. Gracias por las oraciones. Que Dios les bendiga. Una cosa que le quería decir, pastor. Sí. Cuando terminó de predicar su papá, dijo, preguntó por mí porque no me veía. Me dice, me invitan a que yo venga a dar el sermón y ella no está. Y yo le hacía chau desde la pared, digamos, ¿no? Claro. Así Sí. que era peleador también. Sí, él disfrutaba mucho de estar con la iglesia. Es algo que él me decía, porque por ahí mi mamá me decía, mirá, él está ya le cuesta mucho movilizarse, y él me decía, mirá, si mientras me permitas vos predicar, a mí me encantaría. Dice, pero solamente, sí, vamos papá, yo tengo que predicar yo, así que qué mejor que darte a vos el púlpito y acompañarte. Y la verdad que lo hacía con tanto amor y con tanto cariño, y ahora en estos días estoy encontrando sus sermoncitos, ¿no? O sea, cada uno de sus sermones que para mí son muy valiosos, ¿no? Lo encontramos en la Biblia de papá, cada uno de estos sermones, y cada vez que uno encuentra esas cosas son pedazos de tesoros, ¿no? Invaluables para el corazón de uno, que ahora uno lo va a guardar de una manera muy especial. Así que bueno, yo agradezco a Dios, perdón por ahí si uno referenció mucho ahí esta historia, pero bueno, en estos momentos donde me está llevando más a hablar, uno tiene una sensibilidad especial por esto, así que les agradezco. Ya después uno podrá hablar de otras cosas, pero en esta semana nos hace bien a nosotros, y bueno, espero que se sepa entender. Un abrazo a tu mamá. Serán dados. Ella también les agradece por sus oraciones, lo hemos colocado en las redes sociales, pero bueno, cada vez que me permiten hablar, gracias a todos por las oraciones, nos ha hecho muy bien. Y bueno, en una semanita más ya estoy ahí con ustedes, porque estamos preparando la semana especial con el pastor Elvio Silvero. Yo estuve ayer con él, estuvimos ya programando y pensando algunas ideas para esa semana que vamos a vivir como iglesia en Parque Patricio. La semana anterior vamos a estar con el pastor Carlos Rando en la iglesia del centro, ¿no? Ese fin de semana del 3 y 4. Así que la iglesia se está llenando de actividades lindas, y bueno, que el Señor bendiga también cada uno de estos eventos que tendrán su fruto.
de vida eterna en la vida de las personas. Amén. Amén. Que Dios lo bendiga. Tengan una linda Amén. noche. Chao. Igualmente. Buenas noches para todos.